Bueno, soy Marta Beckerman, economista, licenciada en Economía y tengo un máster en Ciencias en la Universidad de Londres. En la facultad tuve muchos cargos, empecé siendo ayudante de segunda, en mis años más jóvenes, por supuesto. Después fui jefa de trabajos prácticos, ya fui pasando toda la escala, digamos. Después fui profesora adjunta y con un concurso pasé a ser profesora titular. Y en este momento tengo el cargo de profesora titular consulta, ¿no? Porque con el paso de los años uno se convierte en profesor consulta. Además, soy directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica desde hace muchos años y también creamos un observatorio de innovación social, porque siempre quise combinar mis actividades académicas con las actividades sociales. Yo generé una ONG que se llama Avanzar por el Desarrollo Humano hace más de 25 años, en el año 2000, en realidad a principios del año 2000, que alcanzó la personería jurídica, y bueno, una ONG que otorga microcréditos a mujeres, principalmente de villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y además de microcréditos, la institución da capacitaciones y hemos llegado a desarrollar proyectos con el BID, con el apoyo de la facultad. La facultad pudo apoyarnos para firmar 2 proyectos con el BID. Uno para generar cadenas de valor, siempre tratamos de hacer proyectos creativos, ¿no? Cadenas de valor entre las personas de la villa con gente de fuera de la villa, y esto lo logramos mucho en el sector textil. O sea, podíamos conectar a gentes de la villa que cosían, a mujeres que cosían, con modelistas, ¿no? Que venían a la villa con sus telas, venían a nuestro local con sus telas a contratar a las mujeres. O sea, eso fue muy interesante, ¿no? La creación de cadenas de valor. Y también generamos otro proyecto del BID como rendición de cuentas, donde nosotros les rendíamos rendición de cuentas a la gente. O sea, en lugar de rendir cuenta a los funders, todo este proyecto era rendir cuentas a la gente, para lo cual manteníamos proyectos con ellos. A la gente les gustó, digamos. No fue el BID, esta fue otra organización que nos dio fondos para lograr estas reuniones con la gente. Así que siempre dentro de la ONG creamos cosas muy creativas, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí. A partir de una cierta situación poder generar cosas creativas que salen de lo normal, del contexto normal, ¿no? Bueno, esta es mi historia. Empecé en la facultad a los 17 años recién cumplidos. Tuve una profesora en 5º año que se llamaba Asla Moreno, que era docente de esta facultad también. En el último año, que me interesó, logró interesarnos en lo que era la economía, porque no tenía muy claro qué estudiar. Y bueno, a partir de esa profesora me empezó a interesar el tema de la economía. ¿Por qué? Porque veía 2 cosas importantes: lo social y la posibilidad de actuar dentro de lo social con herramientas que te daba la carrera. O sea, yo siempre vinculé la economía a lo social. No soy una economista matemática. No. A pesar de que estudié afuera, me obligaron a estudiar econometría, pero siempre la estudié con desgano, no era lo mío. Bueno, empecé en la facultad, como decía, muy joven. Y bueno, fui dando materias. Y hice la carrera bastante rápido, aunque tuve que atravesar la enfermedad de mi madre, que murió de cáncer, mientras hacía la carrera, con lo cual casi un año tuve que dejar para cuidarla. Estaba, por ejemplo, Horacio Feinstein, Horacio Lozovis, Alejandro Peirú, que habíamos organizado una especie de agrupación en la facultad de jóvenes, digamos. Sigo manteniendo contacto con ellos, nos seguimos reuniendo para discutir economía. Jorge Gallero, bueno, un conjunto de compañeros míos. Algo para mí bastante, yo era muy joven y bueno, todavía estaba lejos de estar formada, pero bueno, creo que todo sirve en la vida. Y, bueno, entonces hice la carrera bastante rápido. Dentro de la carrera hay un profesor que recuerdo muchísimo, con el que la vida me dio la oportunidad de seguir conectada, que es Julio Olivera. Julio Olivera era profesor de dinero, crédito y bancos, la materia filtro. O sea, había mucha gente que no se recibía por esa materia, que la tenías que dar 2, 3 veces
Y era el filtro. Si vos no aprobabas esa materia, te quedabas ahí. Yo la pude aprobar de primera vez, pero era muy difícil, muy difícil. Además hacía bastante matemáticas. Pero bueno, por eso lo recuerdo a Olivera como profesor y después como colega. Explico por qué. Luego explico por qué. Y como profesores lo recuerdo a él, lo recuerdo también a San Miguel, que me pareció que me aportó cosas, ¿no?, dentro de la carrera. Bueno, como decía, terminé mi carrera y estuve trabajando aquí en el Ministerio de Economía hasta que en el año 76 me fui del país, me fui a Londres. Sí, me recibí a fines del 66, principios del 67, pero no vine a retirar el diploma. Y bueno, y se dieron las cosas como para que en ese mismo año 76 pudiera viajar al exterior con una beca. Pero la que me dio la beca fue el British Council, para lo cual tuve que dar un examen en inglés, complicado. Bueno, y como decía, en el año 76 me fui a Londres a estudiar a un college que se llama Birkbeck College, que depende de la Universidad de Londres, y ahí hice una maestría, un máster en economía. Cuando terminé el máster, trabajé un tiempo, el único momento en mi vida en que trabajé en el sector privado, porque decidimos quedarnos. Yo tenía una beca por un año, que en la época de la dictadura decidí no volver, así que devolví los fondos de la beca. No, devolví los sueldos, porque el Ministerio de Economía, como yo tenía una beca, me pagaba los sueldos durante un año, incentivando mi formación. Así que yo no volví y devolví los fondos al Ministerio de Economía. Y después que terminé la beca, decía, fueron los únicos años que trabajé en un banco internacional, pero no como banquera, sino en la sección de una revista. O sea, escribía en una revista del banco, lo cual era interesante porque me obligaba a escribir en inglés, que yo no tenía mucha experiencia, y a seguir la situación de la economía argentina y de otro país más, creo que era Panamá. O sea, yo era experta en esos temas y escribía en esos temas. O sea, esa era mi función en el banco, pero fue el único momento que yo trabajé en una institución privada. Pero lo hice como proceso en tránsito, porque no era mi vocación. El sector privado no era mi vocación. Así que en cuanto pude tener un cargo en la Universidad de Sussex, me fui a Sussex, donde trabajé con Dudley Sears, como digo, que era un profesor estructuralista. Pero yo siempre tenía en mente volver a la Argentina, a pesar de que ya estaba muy asentada. Mi marido es médico y estaba trabajando en el London Hospital muy bien, le ofrecían quedarse. Pero las mujeres siempre somos las que queremos volver, creo. Así que decidimos volver y volvimos a fines del año 82. Pero yo volví con un proyecto de Sussex, o sea, terminé un trabajo que estaba haciendo en Sussex, como era sobre Argentina, lo terminé acá. Así que vine acá, me dieron un lugar en el CEDES en ese momento para seguir trabajando con Sussex. Y después de eso trabajé un tiempo con un proyecto del CEDES, hasta que pasé un día por la facultad, vine a entregar, en realidad vine a la facultad a entregar una propuesta para un concurso de profesor. En ese momento era profesor adjunto, creo, o asociado. Y me encontré con alguien que me dijo, ¿por qué no te venís al instituto? Si te querés, alguien del instituto era. Si yo hablo con Olivera, y te invito a que vengas ahí, porque... Y bueno, y así fue como me metí en el instituto. Una de las cosas que me costó fue econometría, porque a mucha gente le obligaban a hacer un año previo de formación en econometría. Así que empecé mis estudios de econometría con dos problemas. No estaba preparada en econometría y no dominaba bien el inglés. O sea, y tenía una nena de 1 año y medio. Que además en Inglaterra está mal visto que una mujer con una niña pequeña trabaje. O sea, que no tenías muchas posibilidades de lograr ayuda. O sea, que mi primer año en Inglaterra fue dramático con la nena chiquita. Nos turnábamos con mi marido, no dormíamos, qué sé yo, para poder hacer las actividades que cada uno se quede con la nena. Bueno. Pero bueno, econometría era... Pero yo tengo una cosa que es que lo que no entendía se lo preguntaba en mi inglés rudimentario.
un inglés muy rudimentario, pero yo sabía que me estaba jugando a la materia, porque yo no podía estar horas en mi casa descifrando. Entonces yo le preguntaba en mi inglés, y era un profesor que simpatizó con eso. O sea, me ayudó muchísimo, porque él veía que yo hacía un esfuerzo de idioma y de aprender, hasta que un día una inglesa me ve y me dice, la verdad que te envidio. Digo, ¿por qué? Yo hablo bien inglés y no me animo a preguntar. Lo más importante pasa por sobre qué sé yo, la vergüenza o los límites. O sea, yo tenía que aprender ahí, en la clase, porque no podía estar horas tratando de descifrar. Así que este profesor me ayudó muchísimo con mi inglés y todo. Pude manejar la materia, me esclareció muchísimo. Es un profesor que se llama Milbauer de apellido, que recuerdo con mucho cariño, por eso, porque además simpatizó conmigo. Y decía que yo era muy buena alumna, que pudo valorar, porque otro profesor se hincha y te dice, déjate de embromar y no pregunte más. Pero yo creo que mis preguntas le servían a la gente, porque yo me animaba, era muy exigente. Me dieron la posibilidad de hacerlo en 2 años, part-time. Pero yo tenía la beca por 1 año. Y sí, mi marido tenía una beca muy pequeña, también él había conseguido una beca, pero no podíamos vivir de eso. Entonces yo me dispuse a hacerla en 1 año. Con lo cual, como te digo, no dormía porque era muy exigente. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi cuando llegué ahí, en la parte de economía, es que nos obligaban a escribir todas las semanas. Vos, en función de la clase, me parecía una técnica excelente, porque acá, en la carrera acá yo no escribía. Y ahí todas las semanas tenías que escribir sobre lo que se estaba estudiando. Y tenías que entregar un ensayo, en inglés además. Pero me acuerdo que el primer texto que tuve que escribir fue sobre Marx. Y eso me resultó más fácil, porque yo lo había estudiado Marx con interés. Así que hice un ensayo muy bueno, que empecé bien con esa materia. Bueno, y después todos los clásicos, los neoclásicos. Bueno, había que escribir toda la semana. O sea, fue muy exigente, muy exigente. Después tenía economía internacional. Mirá vos la actitud. Yo en economía internacional era a las 9 de la noche. Y yo terminaba a las 11 de la noche y yo tenía que viajar, era complicado. Entonces yo un día dije que yo no podía ir a las clases, que me ofrecía estudiar, pero no podía ir porque tenía una nena pequeña. Y el profesor me dijo, no, yo te voy a enseñar en particular a vos. O sea, que me daba clase a mí. Bueno, él se reunía conmigo y me daba clase. Sí, así que éramos menos alumnos, no, como te digo, muy exigente, muy exigente. Cuando tuve que rendir el examen final, me acuerdo que tenía una compañera argentina también, que estudiábamos juntas, y bueno, fue muy exigente ese examen. Entonces vos tenías que dar un examen de cada materia. Para mí el más difícil era econometría, obviamente. Bueno, así que superamos eso, y después de eso empecé a buscar trabajo. Claro. Era muy difícil encontrar trabajo. Empecé dando clases de español en las academias. Le mandé todo mi currículum a todas las academias que enseñan español. Y durante un tiempo enseñé español, que era una linda experiencia. Pude conseguir trabajo en este banco, que fue porque fui a ver al representante del Banco Nación, que era argentino, a decirle que era argentina y quería trabajar. Y él me recomendó a este banco, porque si no, no me llamaban. A tal punto que después que yo conseguí trabajo, muchos argentinos me escribían para decirme, ¿cómo hiciste para conseguir trabajo? En Inglaterra, en economía. Y por suerte en la entrevista no me preguntaron si tenía una nena. Porque yo había tenido otras 2 o 3 entrevistas, que no te llama cualquiera. Si tenía hijos, yo no podía mentir. Y eso me descarta. Los chicos, está mal visto que una mujer con chicos trabaje. O sea, en esta entrevista en el banco se olvidaron de preguntarme. Toda una concepción. La gente de buena posición económica los ponía en una escuela pupila. Pero cuando yo estuve, como además había un problema de desempleo, yo creo que el gobierno incentivaba que la mujer no trabaje. Bueno, yo, digamos, empecé a trabajar en el banco y no podía ir a buscar a mi hija, sino que contrataba a alguien que la vaya a buscar. Y había alguna gente que me juzgaba por eso. Había una china que un día me enfrentó, me dijo, ¿cómo no venís a buscar a tu hija? Después de un tiempo que me sentí un poco valorada en el banco, dije que por lo menos 2 veces por semana tenía que salir a las 3 de la tarde y recuperar los otros días de la semana. Me lo permitieron porque ellos vieron que yo escribía en la revista, veían que valorizaban mi trabajo. Es más, pedía que cuando pudiera ir a la biblioteca. O sea, que en lugar de estar en mi oficina, ir a la biblioteca, donde tenía un teléfono que cada vez que me necesitaban,
estaba, porque a veces querían que asesoremos a inversores, pero me aceptaron eso, o sea, tenían una biblioteca bárbara. Entonces, como yo hacía el trabajo muy rápido, lo que tenía que hacer, tenía que escribir para la revista, llegó un momento que me adapté al inglés y yo, qué sé yo, en muy poco tiempo tenía todo listo. Entonces hablé con mi jefe, que era un tipo bastante abierto, y le digo, mire, yo quiero ir a la biblioteca porque quiero aprender más. Ustedes tienen libros muy interesantes. Entonces yo me iba a la biblioteca y cuando él me necesitaba me llamaban a la biblioteca. O sea, me fueron aceptando condiciones. Cumplía con mi trabajo y cumplía muy bien. Incluso venía algún inversor y yo le explicaba todo delante de mi jefe. Tomé mi trabajo en el banco. Además me dieron una hipoteca para comprar una casa con una tasa de interés del 3%, cuando la tasa, fue la época de Reagan, que las tasas subieron como al 17%. Así que por esas cosas de la vida, la tasa donde yo estaba, la dueña la vendía, la terminé comprando. Yo por no mudarme además la compré. Me tenía que mudar, era un lío. Yo fui la única que en la época de Martínez de Oz, yo dije, este programa va al desastre. Y los banqueros estaban enamorados de Martínez de Oz. Entonces venía alguno que decía, qué Fanny que decía, qué rarita que sos. Cuando vino la quiebra de Martínez de Oz, vino el director del banco y me dijo, vos sos la única que lo viste. Así que después de eso, me valorizaban muchísimo, porque dicen, esta es la única persona que ve cosas que no ve nadie. Justo me salió la beca en la época de la guerra de Malvinas. Me habían congelado mis fondos en el banco. Y yo no sabía si me iban a poner en un campo o me iban a internar, qué me iban a hacer. Nunca me pasó estar en campo enemigo. Pero en la época de Malvinas me salió una beca. Me acuerdo de una organización que se llamaba Liberhume, para trabajar en Sussex. Y bueno, cuando salió la beca yo avisé en el banco que me iba. Y yo tenía esa hipoteca con el banco del 3%. Entonces ellos me dijeron, para que vos vuelvas, nosotros te mantenemos la hipoteca por un año. Que mi beca en Sussex en principio era por un año. Entonces me dijeron, te mantenemos la hipoteca como si estuvieras. Y bueno, me fui a Sussex, pero mi idea era volver, así que yo la vendí la casa. Mal, porque se cuadruplicó el precio en Londres, el precio de las viviendas se cuadruplicó en 3 años. Cuando volví, fui a visitar mi casa y valía una barbaridad. Y bueno, de ahí fui a Sussex y como estaba trabajando sobre Argentina, quedé con ellos que terminaba mi trabajo en Argentina, con lo cual me pagaron el pasaje de vuelta. Y publicamos un libro y se hizo una conferencia muy grande en Londres después, en Sussex, para representar el proyecto que hicimos. Bueno, salió un libro y después me volví y terminé mi proyecto acá en el CEDES. Después participé en un proyecto del CEDES. Y bueno, en un momento Olivera era tan generoso que me decía, su oficina no es muy linda, venga a compartirla conmigo. Y él venía poco, así que yo durante un tiempo usé esa oficina, hasta que finalmente pude tener la mía, que era la de Vázquez Precedo, pero Vázquez Precedo se fue. La valorización que yo hago de Olivera, con su modestia, y tuve esa posibilidad de poder discutir con él mis trabajos. Incluso en un tiempo dicté Economía Internacional. Sí, cuando me salió el concurso de desarrollo como titular, la dejé. Y Shirley vino siempre conmigo, que era un excelente docente. Así que tuve esa oportunidad de discutir mis trabajos con él, porque era muy generoso, muy generoso. Tenía que combinar el día, porque como no venía siempre, bueno, tal día nos reunimos y sabía que tenía todo el tiempo del mundo. Y discutía mucho mis trabajos con él. Eso fue muy bueno, muy bueno. Y me acuerdo de una cosa muy simpática que me acuerdo, es que una vez teníamos una reunión donde vinieron varios profesores, Aldo Ferrer, no sé, discutíamos algo. Entonces yo le di un beso a todos, ¿no? Pero a él no. Entonces él dice, habría que pedir el beneficio de la nación más favorecida. A partir de ese día yo le di un beso cuando lo veía. Después me acuerdo que murió su madre, yo fui al velorio, y yo fui y le di un beso, pero nadie. O sea, que lo tuve como profesor y lo tuve como la persona que me ayudó. Además me incentivaba. Me acuerdo que una vez hice un trabajo bastante grande sobre el déficit fiscal, arriba de la línea, abajo de la línea, y fue a discutir con él, y entonces él me mira y me dice, usted no puede trabajar sola, usted necesita un equipo, dirigir un equipo. Y ahí fue cuando creó el Centro de Estudios de la Estructura Económica, y yo fui la directora. Este tema del déficit fiscal era muy complicado, yo lo estaba haciendo, después lo publiqué en Desarrollo Económico, ese trabajo. Era muy complicado, estadísticas. Entonces creamos así ese Centro de Estudios de la Estructura Económica. Una vez me contrataron en la Cancillería, cuando empezó el acuerdo con Brasil,
porque decían, nosotros queremos que vos vayas a Brasil a averiguar por qué Brasil le interesa el Mercosur con la Argentina. Fui medio de espía. Entonces yo tenía que ir a distintos lugares a investigar por qué Brasil quería unirse con la Argentina. Entonces tuve que ir a la capital de Brasil, a Brasilia, que me perdía porque era un lugar terrible para moverte. Que yo fui a Brasil, fui a San Pablo, fui al sur a ver a los gaúchos, a distintos lugares de Brasil. Escribí un trabajo que después fue publicado y después tuvo un premio de la Asociación de Economía Política. Yo publiqué un trabajo donde puse una serie de listas por las que porque primero fui a hablar con los diputados, yo fui a hablar con distintos sectores, fui a hablar con los diputados en Brasilia, con los empresarios de la USPI en San Pablo, con la gente de Porto Alegre, que los Porto Alegre decían, nosotros no queremos ser un paso de San Pablo, queremos ser activos, me decían, no queremos ser un paso. Y además ellos tenían mucha fantasía de unirse a la Argentina, los gaúchos tenían mucha simpatía con la Argentina, estaban más cerca, rasgos culturales digamos, disgusto con San Pablo. Después fui a Río de Janeiro, bueno, fue un viaje, tuve la oportunidad de viajar por todo Brasil. Y bueno, y escribí ese trabajo donde las razones, que fue publicado también en una revista mexicana, una revista mexicana muy buena, y bueno, y lo presenté a la Asociación de Economía Política, tuve el segundo premio, después con Pablo tuvimos un primer premio por otro trabajo. Claro, porque muchas veces yo hice algún trabajo de consultoría que después le daba un contexto académico y lo publicaba, pero no hay que perder las cosas que uno hizo, no hay que perder el tiempo, ¿viste? Así que en realidad lo que pasaba es que en esa época Brasil era un país muy pobre, que si bien tenía, la gente con poder adquisitivo eran pocos, qué sé yo, 40 millones de habitantes eran los que tenían un verdadero poder adquisitivo. Y la Argentina ellos consideraban que tenía como 20 millones o más con poder adquisitivo, o sea que no había tanta diferencia en la concepción de ellos. Además admiraban a la industria de automotriz de acá, a los trabajadores de acá, decía la formación de ellos. Bueno, y después la facultad. En la facultad al principio me sentía muy sola. La razón de muchas de mis publicaciones era porque yo escribía algo, como sea, lo armaba y lo mandaba. Durante mucho tiempo en el instituto me sentía muy sola, hasta el punto que Olivera me dice, usted necesitaría tener un equipo. Bueno, y con Pablo empezamos a armar cosas y fuimos creciendo y armamos un equipo, ¿no? Pablo era un tipo difícil, ¿no? Muy, muy soberbio en su forma de ser, pero que nosotros nunca tuvimos ningún problema. Por ahí tenía alguna cosa de soberbia que a mí no me molestaba porque yo lo valoraba. Yo valoro, a veces hay que valorar a una persona por lo que es. Yo creo que uno de los secretos es tomar las cosas buenas. Gracias a eso, no sé cuántos trabajos publicamos, muchísimo. Y después, como yo en el 2000 creé la ONG, Asociación Civil Avanzar, porque siempre estaba en mi mente el trabajo social. La facultad me ayudó muchísimo, muchísimo. El hecho de estar en la facultad me abrió a mí las puertas para financiar la ONG en el gobierno, ¿viste? Y además yo ya era un poco conocida como investigadora, entonces supongo que la gente decía, esta no nos quiere currar con los fondos, entonces pude conseguir fondos y pude hacer crecer a la ONG, y también eso me dio la posibilidad de conseguir fondos del BID. Yo no conozco a nadie que consiguió proyectos del BID desde la universidad para trabajar en las villas. Así que el primer proyecto del BID lo reguló lo recibía los fondos de la facultad y me los daba. El segundo ya me dejaron sola porque vieron cómo me manejaba, así que lo manejamos nosotros. Pero fue muy importante la facultad en mi trabajo social, como te digo. Hicimos convenios con distintas instituciones, entre la facultad y las instituciones para manejar el proyecto social. O sea, tuve muchísimo apoyo de la facultad en ese sentido, ¿no? No es que hicieron cosas por mí, pero me abrieron las puertas. Es más, conseguí fondos del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Educación, porque el decano le escribió al rector y el rector avaló que el Ministerio de Educación nos diera fondos para avanzar. Pero el decano le escribió al rector y el rector avaló esos fondos del Ministerio de Educación, así que conseguimos fondos del Ministerio de Educación. Que eso lo encontré en una reunión de posgrado, de economistas graduados que fui, y había alguien del Ministerio de Educación. Yo iba a esas reuniones a buscar fondos, gente que hiciera proyectos sociales. Es distinto a las facultades sociales, a lo mejor ahí hay más gente. No hacía el trabajo
digamos, que también vale mucho, pero yo daba créditos y capacitaciones, o sea, yo daba la expansión de capacidades. Entonces, para mí, mi trabajo en la villa era la expansión de las capacidades de las personas. Coincidía con lo que yo decía en desarrollo económico. Si yo estudiara ahora, igual mi visión de la economía es distinta, ¿viste? Algunos nos desprecian porque piensan que si no haces matemáticas no haces economía. Y cito trabajos econométricos que dicen, he citado trabajos económicos, pero no es lo mío, a pesar de que estudié econometría y me tuve que tragar todo eso. Y bueno, yo seguí como, después que me jubilé, seguí mucho tiempo en la facultad. Ya no escribo como antes. No sé, yo antes me sentaba y escribía un paper o escribía un artículo periodístico. Mi marido no podía creer, porque yo decía, voy a escribir sobre tal cosa. En una hora escribía un artículo periodístico, lo mandaba y lo publicaba. Ahora es un poco distinto. Ahora estoy en escribir, pero más en una escritura más libre. ¿Viste? Es un momento de tu vida donde vos decís... Pero, sin embargo, a veces me revelo, entonces digo, no, tengo que escribir sobre inflación, ¿no? ¿Qué dice este tipo? Pero uno ahora me siento mucho más, ¿cómo se dice?, crítica. Siempre fui desafiadora porque me parece que si vos desafías tenés algo que decir. Yo, desde mi perspectiva, el economista tiene que estar mucho más conectado a lo social. Yo, en desarrollo económico, llevaba a los chicos a la villa al principio. Les ofrezco hacer una visita a la villa, pero no es obligatorio. Primero definen si quieren, por mayoría. Y después el que quiere va, el que no quiere no va. Lo que vamos a hacer es contratar un ómnibus y yo les aseguro la seguridad o llevar a mis alumnos. Me acuerdo que nos recibía Margarita Barrientos. Al principio estaban muy asustados, pero al final se animaban. Y yo contrataba un ómnibus y los llevaba a los chicos a la villa. Yo me acuerdo que al final del curso les pedíamos una evaluación del curso. Y los chicos decían, para mí hay un antes y un después de esa visita. Yeah. Eso lo hice durante unos años, después me cansé. Y yo creo que tienen que tener un contacto. En desarrollo económico, tienen que tener contacto. Para mí, un estudiante de economía, a mí me gusta más que se vaya a una consultora, bueno, cada uno es libre. Más que en una consultora para ver cómo ganar plata, el economista tiene herramientas para trabajar por la sociedad. Es como yo veo la imagen de un economista. ¿Sí? Entonces, yo siempre jugaría un carácter social con herramientas. Eso es lo que tiene que tener la carrera. Una perspectiva social con herramientas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo resolvemos este terrible problema que tenemos del 50% de la población bajo la línea? Ese tiene que ser un tema prioritario de estudio. Si no lo estudiamos nosotros, ¿quién lo estudia? Tenemos que tener política económica para resolver los problemas de la sociedad. Esa es mi perspectiva. Pero yo soy bias, como se dice, sesgada a lo social. ¿Sí? Soy una economista sesgada hacia lo social. Yo nunca trabajaría en una consultora. El único trabajo privado fue en este banco y dentro de una perspectiva de escribir. O sea que, bueno, yo creo que una carrera también induce a la gente, ¿no? Y dentro de las materias me parece que en cada materia tiene que haber una perspectiva hacia lo social. La macroeconomía, ¿cómo se da la macroeconomía? Vos podés hacer macroeconomía de formas muy distintas. ¿Dónde cortás el gasto público? ¿En los jubilados? O hay una serie de empresas que tienen Mercado Libre tiene beneficios. Ushuaia tiene beneficios. Son varios puntos del PBI, los beneficios a empresas que no lo necesitan. ¿Y qué le cortás a los jubilados o a los estudiantes o a la educación? ¿Cómo manejás el déficit? Entonces hay muchas formas de dar macroeconomía. En cada tema que vos das, hay formas de darlo. Y yo veo eso en cada materia. ¿No? ¿Cómo das macroeconomía? ¿Cómo das política fiscal? Política laboral. Bueno, creo que por un lado están en las materias que incluís y por otro lado está en la forma de enseñanza de las materias. Pero esta es mi perspectiva. ¿Sí? Es mi perspectiva. ¿Cómo das economía internacional? ¿Cómo se inserta? Vos tenés que dar la teoría de Heck-Sherolin, la teoría del comercio internacional, tenés que dar todo. Pero tenés que dar una perspectiva de cuál es la salida. ¿Cómo asegurás un comercio internacional que genere inclusión social? Por ejemplo, esto. Porque vos podés aumentar las exportaciones con la soja.
Entonces vos podés decir, hay que hacer política de incentivo de la soja, pero bueno, podés hacerlas. Pero ¿dónde está el eje? ¿Y dónde está el eje del crecimiento de la economía? ¿No? Desarrollo económico. ¿Cómo la das? ¿Qué perspectiva, no? ¿Cómo crece una economía? ¿Vos querés que se cierren todas las pymes como se están cerrando ahora? Porque achicás el mercado interno. Todo está relacionado, la macroeconomía con la microeconomía. ¿Cuál es la relación entre las dos? Ojo con la macro que haces para no afectar la micro. Si vos ahora estás haciendo una macro que hace cerrar a las pymes, que vos sabés que una vez que cerraron, lo que se pierde, había una palabra que ahora no me acuerdo, que es, ya la voy a recordar, pero que es cuando pasa algo no podés retrotraerlo, histéresis. Una vez que cerraron, no es que vos salís y entrás, entonces tenés que ser muy cuidadoso. Aún en una situación de problemas fiscales, tenés que ser muy cuidadoso dónde cerrás y dónde abrís. Estoy segura que en este momento en Argentina se puede hacer una política macroeconómica. Por empezar, no necesitas tener equilibrio fiscal de un momento a otro. Vos podés ir reduciendo el déficit. Porque en la medida que hay confianza, si expandís un poco la oferta monetaria, la gente la va a demandar el dinero. Si vos ves que tenés un gobierno que te inspira confianza, no necesitas hacer una cosa de shock. Estoy más dedicada a los proyectos sociales, porque es lo que me interesa. Creo que nosotros que tuvimos el privilegio de ser universitarios, de tener acceso a la universidad, creo que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es devolver. Es casi, yo lo pondría, no me gusta hablar de la palabra obligación, pero acordarnos de esto, de que recibimos un don, tuvimos la educación gratuita, tuvimos el privilegio de tener una carrera, de estar en un nivel social diferente al que no tienen un título, y que no tenemos que olvidarnos de que tenemos que devolver, en la medida que cada uno pueda, desde sus conocimientos, porque todos podemos devolver desde los conocimientos que tenemos.